Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestra colección de princesas y en esta ocasión estaremos confeccionando a la princesa Rapunzel. Con este vídeo quiero guiarle para que sepa los tutoriales que debe ver antes de continuar con la segunda parte. Y me estoy refiriendo al tutorial para hacer este cuerpo base que ya lo tenemos en el canal. Y en la descripción de este vídeo les estaré dejando el enlace. Pero antes quiero que sepa cuáles son los materiales que ocuparemos para confeccionarla totalmente y además cuál es su medida. Esta princesa mide aproximadamente 29 centímetros desde su cabecita hasta sus piecitos. Para este cuerpo ocuparemos aproximadamente 82 gramos de este hilo color carne. Y para su ropita interior estaremos ocupando este hilo que es un color rosa tierno. En el tutorial del cuerpo base encontrará que la ropita interior está realizada con hilo de color naranja, pero es porque en esa ocasión estábamos pensando en la princesa bella y esta ropita interior va a cambiar su color en dependencia de la princesa que usted quiera realizar. En esta ocasión he utilizado el color rosa tierno, que es el mismo que he utilizado para otras partes del vestido. Para sus pestañas y sus cejas he ocupado este hilo color canela fuerte, pero usted puede utilizar un color negro o un marrón más oscuro, es a su gusto. Y para esta marquita más abajo, pues hilo color blanco. Estos ojitos de seguridad miden aproximadamente 10 milímetros. Y además también podemos colocar un poquito de rubor, nada especial, el rubor que usted tenga en casa o el que suele utilizar para amigurumis, que por supuesto no es permanente. Ya en la segunda parte de este tutorial estaremos confeccionando el cabello y todas estas florecitas. Para el cabello ocuparemos hilo de color amarillo, específicamente este es hilo de color mango y aproximadamente unos 100 gramos. Sí lleva bastante hilo este tipo de cabello, pero queda súper hermoso. Y para las florecitas y las hojas he utilizado este hilo que no es del mismo grosor que este de acá. Es 100% algodón también, pero es de 1 milímetro de grosor. Entonces, los colores pueden ser a su elección. Yo he utilizado este rosa, lila, este naranjita claro, este más intenso y blanco. Y para las hojitas un color verde, pueden ser las tonalidades que usted desee. Estos son sobrantes que he tenido de ropitas que les he hecho a mi bebé. Pero siento que con este hilo de 1 milímetro de grosor pues quedan más delicaditas las flores. Por eso he decidido utilizarlo así. Vean qué belleza esta trenza. Entonces, en una tercera parte estaremos confeccionando el vestido y para el vestido he utilizado, como les había dicho, este rosa tierno y este colorcito lila que lo tengo acá. Y para algunos detallitos como este borde de acá y encimita, pues hilo de color blanco, el mismo que utilizamos para los ojitos. En el cuerpo base también utilizarán un tubito de silicón para darle mejor sostén en su cuellito, ya que el diseño de estas muñequitas es su cabeza un poco grande en comparación con el resto de su cuerpo. Y para que tenga un buen sostén, pues debe colocar un tubito de silicón que mide aproximadamente su diámetro 1 centímetro y puede utilizar aproximadamente de 12 a 14 centímetros. No más corto, por favor, si no, su muñeca no va a tener un buen sostén y este cabello sí pesa un poquito. Entonces, además ocuparemos el resto de materiales como tijeras, aguja lanera, también una aguja más fina pueden utilizar. Para este hilo de grosor de 1 milímetro he ocupado un gancho de 2.0 milímetros y para el resto, que es con el que confeccionamos la muñeca, 2.5 milímetros. Además necesitaremos alfileres, un cierre para el vestido. Ve acá, yo he utilizado este que es un material que yo le llamo pegueta. Pero usted puede utilizar bien un botón, ya tendría que hacer un ojal o un broche o incluso puede coserlo y fijar el vestido a su princesa. Es a su gusto. Y además también necesitaremos por supuesto relleno para nuestro amigurumi. Entonces ahora sí, si ha decidido confeccionar esta bella princesa, entonces puede comenzar realizando el cuerpo base, que vuelvo y le repito, lo encuentra en la descripción de este tutorial.
Y bueno, sí, espero que se haya animado a realizarla y si es así, pues nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!